La llamada del martes por la mañana que destruyó mi vida llegó exactamente a las 9:47 de la mañana. Recuerdo porque estaba mirando la pantalla de mi computadora, reconciliando informes de gastos para la cuenta Henderson, cuando mi teléfono de escritorio sonó con ese tono estridente que siempre me hacía estremecer. David Palmer al habla. Señor Palmer, soy la detective Lisa Warren del Departamento de Personas Desaparecidas de la Policía de Phoenix. Estamos reabriendo un caso de 2019 debido a nuevas evidencias y necesito hacerle algunas preguntas sobre su esposa, Rebecca Stone Palmer. Las palabras me golpearon como agua helada. Dejé mi taza de café, mi mano de repente temblando. Lo siento. ¿Qué? Debe haber algún error. Mi esposa nunca ha estado involucrada con la policía. Señor, entiendo que esto es inesperado. ¿Podríamos reunirnos hoy? Hay algunos desarrollos en un caso de persona desaparecida que involucran directamente a su esposa. ¿Persona desaparecida? Repetí. Detective, creo que tiene a la Rebecca Palmer equivocada. Mi esposa trabaja en el bufete de abogados Pickett & Associates. Nunca ha mencionado nada sobre una persona desaparecida. Hubo una pausa y escuché el crujido de papeles. Señor Palmer, ¿cuándo fue la última vez que su esposa usó el número de teléfono 602-557-284? El número no me decía nada. No tengo idea. Ella ha tenido el mismo número durante años. Prompt for this scene. Close-up shot of a detective's hand shuffling papers, a highlighted phone number 602557284 visible on a document. Man's confused face reflected in a computer screen. Tense atmosphere. Según nuestros registros, ese número estuvo registrado a nombre de Rebecca Stone Palmer hasta septiembre de 2019. Lo desconectó y obtuvo un nuevo número poco después. ¿Recuerda que eso sucediera? Septiembre de 2019. Algo me inquietaba en el fondo de mi mente. Ella mencionó que su teléfono estaba fallando en ese entonces. Dijo que necesitaba una actualización. Señor Palmer, voy a ser directa con usted porque esto es serio. Tenemos evidencia que vincula a su esposa con Marcus Taylor, quien desapareció el 15 de septiembre de 2019. Ella fue la última persona en verlo con vida. Mi oficina de repente se sintió demasiado pequeña. Las paredes se cerraban. Mi oficina de repente se sintió demasiado pequeña. Las paredes se cerraban. No conozco a nadie llamado Marcus Taylor. Señor, nuestros registros telefónicos muestran más de 600 llamadas entre su esposa y el señor Taylor en 2019. 600 llamadas. El número resonaba en mi cabeza mientras intentaba procesar lo que la detective estaba diciendo. Rebecca, mi esposa tranquila y reservada, que apenas hablaba con alguien fuera del trabajo, había hecho 600 llamadas a un hombre del que nunca había oído hablar. ¿Señor Palmer todavía está ahí? Sí, yo. Esto no tiene sentido. Tiene que haber una explicación. Eso es lo que esperamos encontrar. ¿Puede venir hoy? Me gustaría mostrarle lo que hemos descubierto. Miré mi calendario de escritorio lleno de reuniones con clientes y plazos que de repente parecían no tener sentido. ¿A qué hora? ¿Qué tal a las 2? Oficinas centrales del Departamento de Policía de Phoenix, 620 West Washington Street. Pregunté por la Detective Warren en la recepción. Después de colgar, me senté mirando la pantalla de mi computadora. Los números y las cifras se difuminaban. 600 llamadas a alguien llamado Marcus Taylor, una unidad de almacenamiento, una persona desaparecida. Pensé en llamar a Rebecca, pero algo me detuvo. Tal vez era el tono de la detective o la forma en que había dicho evidencia que vincula a su esposa. En cambio, le dije a mi asistente que tomaría un almuerzo largo y que estaría fuera por el resto de la tarde. El viaje a la estación de policía pasó en una neblina. Seguía intentando recordar septiembre de 2019, qué había estado haciendo Rebecca, cómo había actuado.
Fue durante una de mis temporadas más ocupadas. Las extensiones de impuestos estaban por vencer, y había estado trabajando hasta tarde la mayoría de las noches. Rebecca había parecido, ¿qué? Estresada. Había mencionado un caso difícil en el trabajo, algún tipo de litigio complejo que la mantenía ocupada. El edificio de las oficinas centrales de la policía de Phoenix era una estructura de concreto severa que se veía exactamente como lo que uno esperaría de un edificio gubernamental construido en la década de 1970. Adentro, las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza mientras me acercaba a la recepción. Estoy aquí para ver a la detective Warren, David Palmer. El oficial de recepción hizo una llamada rápida, luego me dirigió al tercer piso. Este es Marcus Taylor. Tenía 38 años cuando desapareció. Pasaba por un divorcio, liquidando activos. El 15 de septiembre de 2019 envió un mensaje de texto a un amigo diciendo que se reunía con Becca en la unidad de almacenamiento. Esa fue la última vez que alguien supo de él. Miré fijamente la foto. El hombre era completamente desconocido. Nunca lo he visto antes. No esperaba que lo hubiera hecho. Ella sacó una gruesa pila de papeles. Estos son los registros telefónicos del número que estuvo registrado a su esposa hasta septiembre de 2019. De enero a septiembre de ese año, tuvo contacto extenso con Marcus Taylor. Ella extendió varias páginas sobre la mesa y pude ver entradas resaltadas, línea tras línea de llamadas y mensajes de texto. 637 llamadas, dijo la detective Warren, más de 2,000 mensajes de texto. El patrón muestra que estaban en contacto casi a diario. Tomé una de las páginas escaneando las entradas. Llamadas que duraban 10 minutos, 20 minutos, algunas de más de una hora. Mensajes de texto enviados a todas horas. Temprano en la mañana, tarde en la noche, durante lo que deberían haber sido horas de trabajo. Señor Palmer mencionó a su esposa haber tomado días de vacaciones en 2019, ausencias inexplicables o cambios en su rutina. Recordé, ¿qué hay del 15 al 20 de septiembre? Esas fechas no me decían nada. Septiembre de 2019 fue un borrón de trabajo de impuestos y reuniones con clientes. Sinceramente, no recuerdo. Probablemente estaba trabajando hasta tarde todas las noches. La detective Warren tomó una nota. Según nuestra investigación, Marcus Taylor liquidó aproximadamente $180,000 en activos en las semanas antes de desaparecer. Cuentas de jubilación, acciones, ganancias de la venta de propiedad personal como parte de su acuerdo de divorcio, todo convertido en efectivo. ¿Y cree que mi esposa estuvo involucrada? Señor Palmer, 2 días después de que Marcus desapareció, su esposa desconectó su número de teléfono y obtuvo uno nuevo. Cuando los oficiales la interrogaron inicialmente en 2019 sobre Marcus, porque sus registros telefónicos mostraban contacto con su número, ella negó conocer a alguien con ese nombre. La habitación parecía girar. Ella mintió a la policía. Según el informe inicial, sí, pero aquí es donde se vuelve más complicado. La detective Warren abrió otra carpeta. Hace 3 semanas recibimos un tip anónimo de un ex empleado de Secure Store Phoenix. Esta persona nos dijo que una mujer llamada Rebecca Stone había estado haciendo pagos mensuales por una unidad de almacenamiento desde octubre de 2019. Mi apellido de soltera. Rebecca había mantenido su apellido de soltera profesionalmente, pero usaba Palmer socialmente. Unidad de almacenamiento 47B. Obtuvimos una orden ayer y la abrimos. Ella sacó más fotos. Estas mostraban el interior de una unidad de almacenamiento. Ropa de hombre en perchas, cajas de artículos personales, electrónicos. Todo esto estaba adentro, señor Palmer. Pertenencias personales que la familia de Marcus confirma que le pertenecen, incluida su billetera con toda su identificación y tarjetas de crédito intactas. Miré fijamente las fotos. Ropa de trabajo, camisas casuales, una bolsa de computadora portátil, pilas de papeles y documentos,
Mi esposa ha estado pagando por esto. Pagos mensuales automáticos de su cuenta corriente. 5 años, señor Palmer. Ella ha estado manteniendo esta unidad de almacenamiento durante 5 años. Las implicaciones me golpearon como un golpe físico. No solo Rebecca había mentido sobre conocer a Marcus Taylor, sino que había estado manteniendo en secreto una unidad de almacenamiento llena de sus pertenencias. Durante 5 años, mientras vivía conmigo, durmiendo a mi lado cada noche, había estado ocultando este enorme secreto. Hay más. La detective Warren sacó una caja y removió varios artículos cuidadosamente embolsados en plástico transparente. Cartas de amor, correspondencia escrita entre su esposa y Marcus Taylor que abarcaba 2018 y 2019. Ella me entregó una de las cartas embolsadas y pude ver la escritura de Rebecca a través del plástico. La escritura cuidadosa y ordenada de mi esposa que había visto en listas de compras y tarjetas de cumpleaños. Pero estas palabras no eran nada de lo que había visto de ella. Mi queridísimo Marcus, no soporto otro día de pretensión. David no sospecha nada, pero siento que me muero por dentro cada vez que tengo que actuar como la esposa devota. 2 meses más y finalmente podremos estar juntos apropiadamente. Mis manos temblaron mientras dejaba la carta. ¿Cuándo fue escrita? Julio de 2019. Señor Palmer, por lo que podemos reconstruir, su esposa y Marcus Taylor planeaban irse de Phoenix juntos. Hay evidencia de estadías en hoteles, planificación financiera conjunta, incluso discusiones sobre reubicarse en otro estado. Me sentí nauseoso. ¿Cree que ella lo mató? No sabemos qué sucedió todavía. Lo que sí sabemos es que Marcus Taylor desapareció después de decirle a un amigo que se reunía con su esposa. Sus pertenencias terminaron en una unidad de almacenamiento que él ha estado pagando desde entonces, y mintió a la policía sobre conocerlo. La detective Warren se inclinó hacia adelante. Señor Palmer, necesito hacerle algunas preguntas específicas sobre el comportamiento de su esposa en septiembre de 2019. ¿Algo inusual? ¿Algún cambio en la rutina? ¿Algún periodo en el que no se supo de su paradero? Intenté concentrarme, superar el shock y pensar con claridad. Estaba estresada. Dijo que había un caso difícil en el trabajo, algún tipo de litigio complejo. Trabajaba hasta tarde, llegaba a casa cansada. ¿Tomó algún tiempo libre del trabajo? Llamó para decir que estaba enferma por unos días. Dijo que tenía gripe. El recuerdo volvió de repente. Fue después del día del trabajo. Estuvo fuera de lunes a viernes. Se quedó en la cama la mayor parte del tiempo. Del 15 al 20 de septiembre, confirmó la detective Warren, haciendo otra nota. Eso coincide exactamente con la línea de tiempo. Nos sentamos en silencio por un momento. La detective parecía sopesar cuánto más decirme mientras yo intentaba absorber el hecho de que mi matrimonio, toda mi vida, aparentemente estaba construido sobre mentiras. Salí de la estación de policía sintiendo que caminaba en un sueño. El calor de Phoenix me golpeó cuando salí, pero me sentía frío. Nos sentamos en silencio por un momento. La detective parecía sopesar cuánto más decirme mientras yo intentaba absorber el hecho de que mi matrimonio, toda mi vida, aparentemente estaba construido sobre mentiras. ¿Qué sucede ahora? Pregunté finalmente. Vamos a continuar investigando. Solicitaremos otra entrevista con su esposa, esta vez con divulgación completa de lo que encontramos. Dada la evidencia, probablemente querrá contratar a un abogado. ¿Un abogado? La palabra me golpeó como otro puñetazo en el estómago. Mi esposa iba a necesitar representación de defensa criminal. Señor Palmer, tengo que preguntar, ¿notó alguna actividad financiera inusual? ¿Gastos inexplicables o cambios en los gastos de su esposa? Negué con la cabeza. Mantenemos cuentas separadas. Yo me encargo de la mayoría de las cuentas del hogar. Ella administra su propio dinero. Nunca presté mucha atención a su cuenta. ¿Qué hay de septiembre de 2019? ¿Alguna compra grande? ¿Gastos de viaje?
¿Algo fuera de lo común? No lo creo. Pero, honestamente, Detective Warren no estaba prestando atención. Estaba completamente concentrado en el trabajo. Eda asintió. Es comprensible. Una pregunta más. ¿Ha mencionado su esposa a Marcus Taylor desde 2019? ¿Alguna referencia a alguien con ese nombre o a eventos de ese periodo de tiempo? No, nada. Detective, hasta esta mañana nunca había escuchado ese nombre en mi vida. La Detective Warren comenzó a recoger los archivos y las fotos. Señor Palmer, esto va a ser difícil para usted. Lo que le hemos mostrado hoy es solo el comienzo de la investigación. Probablemente habrá más evidencia, más preguntas. Quiero que sepa que los servicios para víctimas pueden conectarlo con recursos de consejería si los necesita. Servicios para víctimas. Aparentemente yo también era una víctima, solo que no del tipo que jamás me había imaginado ser. ¿Cuándo entrevistará a Rebecca nuevamente? Lo estamos organizando ahora. Probablemente en los próximos días. Dada la naturaleza seria de la evidencia, probablemente se le aconsejará que ejerza su derecho a permanecer en silencio. Me puse de pie, mis piernas se sentían inestables. ¿Debo decirle sobre esta reunión? Depende de usted, señor Palmer. No está bajo ninguna obligación de mantener esto confidencial. Pero le diré que en casos como este, a veces es mejor dejar que la investigación proceda sin interferencias. Salí de la estación de policía sintiendo que caminaba en un sueño. El calor de Phoenix me golpeó cuando salí, pero me sentía frío. For more parts, subscribe my channel.